En la víspera de la selección imperial, unos ladrones me raptaron. Horas después, me abandonaron desnuda en la calle. Mi reputación quedó arruinada y perdí toda posibilidad de entrar al palacio. Mi padre intentó estrangularme con una seda blanca, pero fue detenido por Xianingan, heredero del marqués de Chen. Golpeó su cabeza con fuerza contra el suelo y juró: Ningan promete tomar a Gina como esposa y apreciarla toda su vida. Me casé con Xianingan mientras mi media hermana menor ocupó mi lugar en el palacio como concubina favorecida. Tras el matrimonio soporté toda clase de humillaciones en la casa de mis suegros. Sin embargo, durante mi embarazo escuché por casualidad la conversación entre Ningan y su madre. Arruinaste su virtud, ¿por qué casarte con ella y traer vergüenza a todo el marquesado? De todos modos nunca podré estar con Cine. Este rostro que se parece a ella en 7 u 8 partes me basta como consuelo. Xianingan amaba profundamente a su hermana nacida de concubina y estaba dispuesto a eliminar cualquier obstáculo para que ella entrara al palacio. Esa supuesta redención no era más que un plan calculado desde el principio. En mi furia sufrí un parto difícil y ambas vidas se perdieron. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a la noche anterior a la selección imperial. Al mirar la sopa dulce sobre la mesa, una lenta sonrisa se extendió por mis labios. Esta vez ninguno de ellos escapará. Esta sopa dulce es obra mía. ¿Cómo sabe, hermana mayor? Cuando abrí los ojos, mi media hermana menor Vansini sonreía radiante mientras colocaba un cuenco de sopa dulce frente a mí. Al ver el líquido humeante, mis dedos se cerraron con fuerza bajo las mangas. En mi vida anterior ella me había persuadido de beber esta misma sopa. Poco después caí en una inconsciencia borrosa. Cuando finalmente desperté, me habían arrojado a la calle casi sin ropa. Era la hora de mayor bullicio en la calle del Pájaro Bermellón. En pocos instantes la noticia de que había sido raptada por ladrones y despojada de mi virtud se propagó por todos los callejones de la capital. Para los funcionarios civiles la reputación lo es todo. Mi padre, consumido por la vergüenza, ignoró mi cuerpo maltratado y tomó una cuerda de seda blanca dispuesto a estrangularme. Mi hermana menor se aferró a sus piernas llorando amargamente y suplicando misericordia. En medio de aquel tenso enfrentamiento, Xianingan, que había acudido al enterarse de la noticia, se colocó frente a mí como un ser celestial y con solemne seriedad pidió formalmente mi mano a mi padre. Aunque el estatus de la familia Wong era comparable al del clan Xiao, ellos poseían verdadero poder. En circunstancias normales que Xianingan, heredero de un duque ocioso, se casara conmigo habría sido considerado un gran ascenso. Pero ahora, con mi reputación destruida, la situación se había invertido por completo. Su disposición a casarse conmigo significaba apostar su propia reputación para salvar mi vida. Tras deliberarlo, mi padre hizo que mi hermana menor Wong Xioner tomara mi lugar en la selección imperial. Yo me casé apresuradamente con Xianingan. Wang Xine fue seleccionada para el palacio sin dificultad. En menos de un mes ascendió primero a belleza, luego a dama noble y finalmente a consorte de tercer rango, convirtiéndose en una concubina imperial muy favorecida. Yo, en cambio, por mi virtud mancillada, sufrí el constante acoso de mi suegra en la residencia del marqués. La cuñada mayor y la cuñada menor también me atormentaban cada día con tareas mezquinas y agotadoras. Exhausta por su trato, aún así debía mantener una apariencia serena y obediente para evitar que la situación empeorara. Pensé que todo aquello era el precio por haber arruinado mi reputación, sin imaginar que todo había sido un plan desde el principio. ¿Cómo no odiarlo? Al verme mirando la sopa sin beberla, mi hermana habló con un leve tono herido. Hermana, ¿por qué no bebes? ¿Desprecias mi cocina? Wang Xine era mi única hermana. Aunque no nacimos de la misma madre, siempre la quise profundamente y jamás la traté con dureza durante nuestra infancia. Incluso del ajuar que mi madre reservó exclusivamente para mí separé una gran cantidad de joyas y adornos para su futura boda. Sin embargo, ella había codiciado desde hacía tiempo la selección imperial, dispuesta a trepar sobre mi cadáver para alcanzarla. Una concubina favorecida. En esta vida no tendrá esa fortuna. El odio ardía en mi sangre, pero mi corazón permanecía extrañamente calmado. Alcé la mirada hacia Wong Xioner con una sonrisa burlona. ¿Qué gracia tiene beber una sopa tan exquisita sola? Hermana,
Acompáñame con un cuenco. Esto fue preparado especialmente para ti. ¿Cómo podría beberlo yo? Un destello de ansiedad cruzó sus ojos antes de ocultarlo con rapidez, adoptando una expresión triste y resignada. Una vez que entres en el palacio será como hundirse en el mar. ¿Quién sabe cuándo volveremos a vernos después de mañana? De verdad no puedo soportar separarme de ti. Su rostro cubierto de lágrimas parecía muy digno de lástima. Fingí vacilar mientras acariciaba su cabello suave. Está bien, está bien. Lo beberé. Pero este cuenco ya está algo frío. No importa, te serviré otro. Mi media hermana, totalmente desprevenida, se volvió para traer más sopa. Aproveché el momento, tomé el cuenco en mi mano y lo estrellé contra la parte posterior de su cabeza, dejándola inconsciente al instante. Luego la arrastré rápidamente hasta la cama, le quité las horquillas y joyas, desordené su cabello y la envolví en la colcha. Para evitar que despertara a mitad de camino y arruinara mi plan, le obligué a beber 2 cuencos más de sopa dulce. Solo entonces apagué la lámpara de la habitación y me oculté en las sombras para observar. Como habían decidido arruinar mi reputación, el plan de Wong Sen y Shine era impecable. Cuando ella entró con la sopa, las sirvientas y las matronas de mi patio ya habían caído en un profundo sueño tras beber la sopa adulterada. Todo el patio estaba inquietantemente silencioso, esperando la entrada del actor principal. Xianingan poseía ciertas habilidades marciales, por lo que pudo deslizarse en mi dormitorio en plena noche casi sin esfuerzo. Todo ocurrió según lo planeado. Xianingan no sospechó nada y, dado mi parecido con Wonsu, en la oscuridad total no pudo distinguir quién era. Simplemente se abalanzó con brutalidad. Pronto sonidos ahogados imposibles de describir llenaron la habitación. Oculta detrás del armario, los recuerdos humillantes de mi vida pasada regresaron. Fue Xianingan quien me pisoteó sin vergüenza. Sin embargo, para hacerme sentir aún más culpable y someterme voluntariamente, yo misma le recordaba una y otra vez que nunca debía despreciar mi cuerpo mancillado. Apreté con fuerza la horquilla en mi mano, deseando correr y clavársela en el cuello. Pero no podía. La muerte sería demasiado fácil para él. Debía destruir su reputación y asegurarme de que jamás volviera a levantarse. Mientras mis pensamientos corrían, los sonidos del lecho se fueron apagando. Xianingan levantó bruscamente a Wong Sen, todavía envuelta en las cortinas de la cama, y comenzó a sacarla. Los ladrones culpables siempre cometen errores. Se marchó tan apresuradamente que solo arrancó un trozo de la cortina para envolverme. Al intentar atar su cinturón de jade, accidentalmente rompió la mitad del colgante de jade blanco que llevaba. Al verlo caer al borde de la cama, los recuerdos de mi vida anterior regresaron. En aquel entonces mi mundo se había derrumbado y pasaba los días encerrada llorando hasta que encontré este colgante medio roto. Había querido usarlo como pista para descubrir la verdad. Cuando Xianingan lo vio, su expresión se congeló por un instante y enseguida dijo que lo había roto por accidente durante una de sus visitas para verme. En aquel momento tardé 2 días en ver a través de su mentira. Ahora todo tenía sentido. Xianingan, no escaparás. Tras confirmar que había saltado el muro del patio pero no había ido muy lejos, corrí hacia la residencia principal de mi padre gritando con todas mis fuerzas. Alguien atrape al ladrón, la segunda hermana ha sido secuestrada. Mis gritos atravesaron la noche silenciosa y atrajeron rápidamente a los sirvientes que patrullaban. Al verme con el cabello desordenado y el rostro desesperado se pusieron tensos. Señorita, ¿qué ocurrió? Ordené jadeando, con las manos en la cintura. Avisen inmediatamente a la oficina del magistrado del condado. Díganles que esta noche unos ladrones irrumpieron en la residencia del ministro y secuestraron a la segunda señorita. Que encuentren a mi hermana de inmediato. Pero los sirvientes dudaron. Para una dama noble la reputación lo era todo. Si el asunto se difundía, las consecuencias serían desastrosas. Al verlo, grité con dureza, rápido. Si algo le ocurre a mi segunda hermana, ¿podrán asumir la responsabilidad? Como candidata a consorte imperial tenía muchas probabilidades de convertirme en dama del palacio, por lo que mis palabras tenían peso. Mi tono severo disipó su vacilación y salió corriendo a informar a las autoridades. Al verlo marcharse, sonreí lentamente.
Mi padre apreciaba su reputación por encima de todo. Guan Zhenhu valoraba su riqueza y su estatus más que cualquier cosa. Yo haría que vieran cómo lo que más apreciaban se convertía en polvo ante sus ojos. Según lo ocurrido en mi vida pasada, después de secuestrarme, Xianingan simplemente me arrojó a un carruaje custodiado por su sirviente personal y esperó hasta la mañana siguiente para abandonarme desaliñada en la calle. El carruaje no llevaba marcas distintivas. Tras dejarme, salieron de la ciudad sin mirar atrás rumbo a la finca de la familia Chen, sin dejar rastro. Además, con semejante escándalo todos los ojos estaban puestos en mí, la belleza imperial deshonrada. Mi padre, con el honor destruido, solo quería estrangularme con una cuerda de seda blanca. ¿Por qué habría de prolongar el escándalo investigando? Ahora solo podía esperar que Shane me odiara tanto como en mi vida pasada, tanto que ni siquiera quisiera mirarme. De lo contrario, podría descubrir que la figura envuelta en las cortinas no era yo. La magnitud de la ruina de la reputación de Wang Zhen depende enteramente de las manos de Shane. No tiene nada que ver conmigo. A esa hora mi padre estaba ocupado en el patio principal. El alboroto afuera naturalmente lo alarmó. Al salir vio que me acercaba apresuradamente. Padre, la segunda hermana fue secuestrada por ladrones en mi patio. Ya envié sirvientes a perseguirlos. Pronto encontraremos su rastro. Mi padre frunció profundamente el ceño y respondió con brusquedad: tonterías. Esta es la residencia de un ministro, no un barrio de burdeles. ¿Qué ladrón se atrevería a actuar con tanta audacia aquí? Que la hija de un ministro distinguido fuera secuestrada en su propio patio era algo sin precedentes. Su incredulidad era comprensible, pero los hechos hablaban por sí mismos. Mirándolo a los ojos, tan angustiada que comencé a llorar, dije: esto es cuestión de vida o muerte, ¿cómo podría bromear sobre algo así? Padre, envíe hombres inmediatamente. Si nos retrasamos, mi segunda hermana podría perder la vida. Siempre he sido sensata y nunca jugaría con algo así. Mi padre miró al mayordomo, quien fue enseguida con algunos hombres a revisar el patio de Guangzhou. Regresó pronto negando con la cabeza. Señor, la segunda señorita realmente no está en el patio. El rostro de mi padre se oscureció al comprender la gravedad del asunto. Ordenó: basta de alboroto. Bajo ninguna circunstancia este asunto debe hacerse público. Como si el destino se burlara de él, en ese momento un sirviente entró corriendo: el magistrado de la capital, Lord Lewen, ha llegado con sus hombres y exige investigar la desaparición de la segunda señorita. El rostro de mi padre se volvió aún más sombrío. Con frialdad me interrogó: ¿cómo se enteró el prefecto de Jingxiao? Lo miré, su rostro era negro como el fondo de una olla. El mío, en cambio, estaba más calmado que nunca. Respondí con sencillez: hija hizo esto no solo para encontrar a la segunda hermana, sino también para proteger la dignidad de la familia imperial. Bajo la autoridad imperial no existe asunto trivial. Mi padre jamás imaginó que elevaría el asunto a tal nivel y se tensó por completo. Disparates, ¿qué tiene que ver la desaparición de tu hermana con la familia imperial? Tiene todo que ver. Padre, ella desapareció del pabellón de las damas, lo que demuestra que el verdadero objetivo del ladrón no era la segunda hermana, sino yo. Lo miré sin vacilar y pronuncié cada palabra con claridad. Mañana debo entrar al palacio para la selección imperial. Si finalmente sirvo al emperador dependerá de la decisión de su majestad. Que un ladrón intente atacarme en este momento crucial no es una provocación directa contra el emperador. Ante mi indignación justa y mi determinación, mi padre quedó completamente sin palabras. Ignorándolo por completo, me giré para inclinarme respetuosamente ante el prefecto Luan de la oficina del magistrado de la capital, que acababa de entrar. Prefecto Luan, mi segunda hermana fue secuestrada por ladrones desde mi patio. Por favor, acompáñeme a inspeccionar el lugar. Quizá encontremos alguna pista. Señorita, es usted demasiado amable. La vida y la seguridad de su segunda hermana están en juego. La oficina del prefecto no escatimará esfuerzos. Luan estaba de pie cerca y había oído cada palabra que intercambié con mi padre, por lo que naturalmente daría lo mejor de sí. Como futura consorte imperial famosa en toda la capital, mi entrada al palacio como concubina era prácticamente segura salvo que ocurriera algún imprevisto,
y cualquier observador perspicaz podía ver que el mayor peligro y giro inesperado que enfrentaba ya había sido evitado. Todo lo que hacía ahora era para asegurar que el cerebro detrás de las sombras pagara el precio. Con solo cumplir con su deber y manejar el caso con imparcialidad, ellos ya me estaban haciendo un favor. Verdaderamente no podía haber un arreglo más adecuado. Puesto que el asunto ya había llegado a la oficina del prefecto, fingir que nada había pasado era imposible. Mi padre solo pudo apretar los dientes y forzar una sonrisa mientras seguía al grupo hasta el pabellón donde yo residía. Las doncellas y las matronas, drogadas en un profundo sueño, permanecían inmóviles. Todo el patio estaba inquietantemente silencioso, sin rastro alguno de intrusos. Sin embargo, toda duda desapareció en el momento en que se abrió la puerta del salón principal. La habitación, ahora iluminada, estaba tan brillante como el día. La sopa dulce en la olla humeante sobre la mesa aún conservaba calor, y en el suelo podían verse débiles huellas indistintas. Al levantar la cortina hacia la cámara interior, un indescriptible aroma lánguido golpeó sus sentidos. Quienes tenían experiencia en tales asuntos sabían exactamente lo que significaba aquel olor. El rostro de Luan se sonrojó ligeramente, pero pronto recuperó la compostura. Se aclaró la garganta con suavidad y ordenó registrar a fondo las cámaras interiores en busca de cualquier objeto que los intrusos pudieran haber dejado. Dada la gravedad del asunto, los alguaciles examinaron cada detalle con sumo cuidado. Sin necesidad de que nadie se lo indicara, un oficial de vista aguda pronto recogió el colgante de jade que había quedado junto a la cama y se lo entregó a Luan. El colgante estaba exquisitamente tallado y su superficie translúcida revelaba que se trataba de jade de grasa de cordero de la más alta calidad. Este tipo de jade era extremadamente valioso, pero en la capital abundaban las familias nobles y los comerciantes ricos. Los hombres capaces de poseer algo tan fino eran tan comunes como la hierba. Más allá de indicar que el ladrón no era un bandido cualquiera, sino probablemente el hijo de una familia noble o meritoria, ofrecía muy pocas pistas. Luan acarició suavemente el medio colgante en su mano con expresión pensativa. Luego levantó la mirada y se encontró con la mía. Yo observaba fijamente el colgante de jade, con los ojos llenos de terror y las palabras atoradas en la garganta. Una reacción emocional tan fuerte era imposible de ignorar, incluso para un ciego, y Luan, por supuesto, no lo era. Alzó la vista y preguntó con perfecta naturalidad: «Señorita, ¿reconoce este colgante de jade?» No me mordí el labio sin saber cómo empezar. Tras un largo momento, balbuceé: «Cuando el heredero del marqués de Qin, Sanin, visitó nuestra residencia anteriormente, recuerdo vagamente haber visto un colgante de diseño similar colgando de su cinturón de jade». ¡Qué coincidencia! Al verme mencionar a Sanin, Luan no mostró sorpresa. Simplemente preguntó como de costumbre: «¿La joven señorita interactúa con frecuencia con el joven maestro Sa?» Negué suavemente con la cabeza. Una dama de la casa no puede reunirse libremente con hombres. Solo nos hemos cruzado algunas veces durante festivales y celebraciones. Al notar que no tenía intención de seguir señalando a Sanin, Luan volvió al asunto principal. ¿Podría la señorita mayor relatar con detalle lo ocurrido esta noche? Como debo entrar al palacio mañana por la mañana para la selección imperial, mi segunda hermana preparó personalmente una sopa dulce para despedirme. Pensando que mi padre quizá aún no había tomado su comida nocturna, decidí llevarle un cuenco. En el camino recordé recoger unos pasteles recién hechos de la pequeña cocina. Pero cuando regresé, vi una figura oscura saltar por encima del muro. Al recordar la escena, sentí que una ola de terror me invadía. Mi voz tembló notablemente y todo mi cuerpo se tensó. No me atrevía a hacer ningún ruido. Corrí a la habitación para buscar a mi segunda hermana, solo para encontrarla en completo desorden. Ella ya había desaparecido. Por su seguridad. No tuve más opción que informar a las autoridades en plena noche. Luan captó de inmediato el punto clave y replicó: «Con semejante alboroto, ¿ningún sirviente de su patio se dio cuenta?» Yo había pasado completamente por alto ese detalle y solo lo advertí tras su observación. Si ellos, yo no supe qué decir y me quedé mirando a Luan sin palabras. Una discrepancia tan evidente no podía ignorarse. Luan ordenó de inmediato llamar a un médico de la prefectura de Qinxiao. El médico examinó la comida sobre la mesa y pronto llegó a una conclusión.
Esta sopa dulce contiene una potente dosis de somnífero. Unos pocos sorbos bastarían para dormir hasta el amanecer. Si las doncellas y matronas bebieron lo mismo, ni siquiera un trueno podría despertarlas. Al escuchar sus palabras, me estremecí violentamente. Esta sopa dulce fue enviada especialmente para mí por mi segunda hermana. ¿Cómo podría? Tras tantos años como prefecto de la capital, Luan no era ajeno a tales intrigas. Un complot doméstico tan burdo habría sido desentrañado fácilmente y rastreado hasta su origen de no haber sido encubierto, como ocurrió en mi vida anterior. Por suerte la señorita mayor no la bebió, de lo contrario, usted habría sido la víctima esta noche. Lo que quiere decir, señor Luan, es... Comprendí la implicación al instante. La confusión y el shock que habían cubierto mi rostro hace un momento se transformaron en furia. La ciudad está bajo toque de queda ahora. Ese villano no puede desaparecer sin dejar rastro. Puesto que tenemos un sospechoso, basta con vigilarlo. No podrá ocultar a mi segunda hermana para siempre. Absolutamente no. Los ojos de mi padre ardían rojos, luchando claramente por contener su ira. ¿Qué clase de lugar es la residencia del Marqués de Leal Valentía? Sospechar precipitadamente de alguien basándose en medio colgante de jade, no es buscar enemistad. Padre se equivoca. No somos nosotros quienes buscamos enemistad, sino el cerebro detrás de este secuestro. Mi tono era firme y no mostraba la menor intención de retroceder. Si no hubiera escapado por pura suerte, mi virtud ya habría sido arruinada. ¿Cómo podría entonces entrar al palacio para la selección imperial? Unos miserables tan audaces que desafían la autoridad imperial deben pagar el precio, sean quienes sean. Aunque no acusé directamente a Sanin ni a Wang Zhen, mi postura decisiva cuando se implicó al dueño del colgante de jade lo decía todo. Ahora, al ordenar que los oficiales de la prefectura de Jingxiao desplegaran sus fuerzas, el objetivo era sorprenderlos y atraparlos con las manos en la masa. Si mi padre aún no podía ver que Wang Zhen y Sanin habían conspirado contra mí solo para ser superados por mi contraataque, entonces sería el mayor necio del mundo. Él respiró profundamente, mostrando claras señales de ceder. Debes entrar al palacio mañana temprano. Descansa bien. Deja este asunto en manos de tu padre, me aseguraré de que recibas justicia. Al encontrarme con la mirada de mi padre, impregnada de una amenaza inconfundible, comprendí tardíamente que con su astucia probablemente ya había deducido toda la verdad en mi vida anterior. Sin embargo, no tenía intención de buscar justicia para mí. En cambio, conspiró con Sanin y Wang Zhen para ocultar la verdad, observando cómo yo caía en desgracia de la noche a la mañana, perdiéndolo todo. La razón era simple, solo necesitaba una hija que entrara al palacio como concubina favorecida para asegurar la gloria de la familia, que hija fuera no importaba. Al verme completamente arruinada, ya no podía traerle gloria, en cambio, me había convertido en una mancha para su reputación. Era mejor dejar que las cosas siguieran su curso y conceder el deseo de Wang Zhen y Sanin. De ese modo, Sanin apoyaría aún más a Wang Zhen dentro del palacio. Tal era la profundidad de los lazos de sangre. Padre, puede estar tranquilo. Su hija comprende la gravedad de la situación. Luan siempre había gozado de buena reputación como funcionario, y con él a mi lado me sentía 3 veces más confiada. Debemos encontrar a mi segunda hermana y a ese villano, de lo contrario, mañana en la selección imperial le contaré al emperador todo exactamente como ocurrió y pediré el juicio divino de su majestad. Si íbamos a causar un escándalo, sería mejor hacerlo grande. Secuestrar a la hija de un ministro podía ocultarse o minimizarse, pero desafiar la autoridad imperial no sería tan fácil de ignorar. Este crimen de traición debía recaer firmemente sobre Sanin. Él afirma amar a Wang Zhen con devoción infinita. Veremos hasta dónde llega esa devoción. Cuando un lado se debilita, el otro se fortalece. Su desgracia es mi alegría. Bien, estoy de acuerdo. Durante nuestro breve enfrentamiento, la determinación de mi padre se desmoronó visiblemente. Tras años navegando las peligrosas aguas de la política oficial, su reacción no era necesariamente miedo hacia mí. Comprendía claramente que, sin importar el resultado, Wang Zhen ya estaba arruinada. Yo era la única hija que podía entrar al palacio como concubina favorecida y traer gloria a nuestra familia. No me empujaría hasta el punto de no retorno.
Tal como en mi vida pasada, tampoco arriesgaría ofender a Wang Se ni a Sanin por el bien de un peón descartado como yo. Entraré al palacio a la hora del dragón mañana, esperaré solo hasta la hora del dragón. Lancé una mirada fría a mi padre antes de fijar los ojos en Luan. Haciendo una reverencia dije, asegúrese de que los hechos queden claros y de que el culpable sea capturado con las manos en la masa. No deje espacio para que el ladrón se excuse. Confío todo esto a usted, magistrado Luan. Este asunto no debe ser enterrado tan fácilmente. En mi vida pasada fui abandonada en las calles, soportando el dolor de las miradas y los señalamientos de los demás. Wang Sen debía sufrir cada parte de ello, hasta el último detalle. Luan asintió solemnemente. Descanse tranquila, señorita, es mi deber. Las cámaras interiores estaban hechas un desastre, indignas de habitarse, por lo que mi padre dispuso temporalmente que descansara en las habitaciones de invitados. Para entonces, Linger, la joven criada que se había quedado dormida tras beber la sopa dulce, había sido despertada con agua fría. Al escuchar la aterradora escena que acababa de ocurrir, Linger tembló de miedo. El sueño desapareció por completo, reemplazado por dientes apretados y una ira hirviente. La segunda joven señorita siempre parecía tan suave y frágil, pero escondía intenciones tan traicioneras. Menos mal que usted estuvo alerta, de lo contrario no se atrevió a terminar la frase por miedo a convertirla en realidad. Yo, en cambio, sonreí lentamente. La profecía que Linger temía era precisamente el camino que yo había recorrido paso a paso a través del infierno en mi vida pasada. Ahora que me habían dado la oportunidad de escapar de ese infierno, haría que cada conspirador que me dañó pagara con sangre. Aunque sabía que el temperamento de Luan lo llevaría a desplegar guardias alrededor de la mansión del duque de Qin durante la noche para asegurar que Sanin no escapara al castigo como en mi vida anterior, aún así no pude dormir. Me recosté en el diván suave y cerré los ojos para descansar. Poco después llegó la hora de entrar al palacio. Me apliqué un maquillaje ligero, elegí un atuendo sencillo y elegante y subí al carruaje que esperaba. En cuanto me acomodé dentro, exhalé lentamente un suspiro profundo. Después de innumerables giros y vueltas, mi vida finalmente había vuelto a su curso correcto. Nadie podría conspirar contra mí jamás. Cuando el carruaje giró hacia la entrada de la calle del Pájaro Bermellón, un carro sencillo salió de un callejón estrecho. Rápidamente arrojó a una persona en la calle antes de marcharse a toda velocidad hacia la puerta de la ciudad. La mujer abandonada allí no era otra que mi hermanastra, Won-si. La curiosidad es parte de la naturaleza humana. Igual que en mi vida pasada, pronto se reunió una multitud, señalando y murmurando sobre la mujer en el suelo. Sin embargo, a diferencia de mi existencia anterior, aquel carruaje nunca lograría salir de la ciudad sin problemas. Bajé la cortina del carruaje, aislándome de todo el caos. En este momento solo quedaba un último paso para captar con éxito la atención del emperador. Solo con un estatus más elevado podría hacer que esos desvergonzados miserables pagaran un precio mucho más amargo. Este año habían sido seleccionadas pocas bellezas y, después de esperar casi media hora, finalmente me encontré ante el emperador. La mayoría de las bellezas estaban elaboradamente adornadas y fuertemente maquilladas. Al verme tan serena y sencilla, los ojos del emperador se iluminaron. Al escuchar el anuncio del eunuco, su interés se profundizó. Eres la famosa señorita Xuan, versada en poesía y pintura, bien leída en la historia antigua y moderna, y experta en el discurso histórico. Sostuve la mirada del emperador sin humildad ni evasión, ofreciendo solo una leve sonrisa. Las palabras de su majestad tienen gran peso. Que esta humilde doncella merezca tales elogios depende enteramente del juicio dorado de su majestad. El tiempo lo dirá. Tendré amplias oportunidades de evaluarlo con el tiempo. El emperador parecía de buen humor, reclinándose en su trono de dragón. Su mirada perezosa recorrió mis ojos y mis cejas antes de levantar ligeramente una ceja. Por la expresión de tus ojos, parece que no descansaste bien anoche. Un tono tan casual estaba reservado para quienes gozaban de su cercanía. Deliberadamente dejé que las ojeras bajo mis ojos se vieran parcialmente bajo mi espeso maquillaje, esperando a que el emperador hablara. Cuando lo hizo, relaté brevemente los acontecimientos de la noche anterior.
Tal como estaba planeado, los oficiales de la prefectura Jin Xiao ya habían rodeado la residencia del duque de Chan. Estaban preparados para interceptar el carruaje en el momento en que Wang Zhen fuera arrojada, con pruebas en mano. Para entonces, ya debían de haber obtenido la confesión del autor intelectual y haber convocado a Shine a la oficina prefectural para ser interrogado. No había tiempo que perder. Si no aprovechaba este momento para presentar el asunto ante el emperador, ¿cuándo lo haría? Que la hija de un funcionario imperial pudiera ser secuestrada en plena noche bajo las propias narices del Hijo del Cielo era algo indignante. El emperador, como era natural, se enfureció. Se incorporó instintivamente, frunciendo el ceño. ¿Algo así ha ocurrido? Si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos, esta humilde hija apenas podría creerlo. Una vez que empecé a relatar la aterradora experiencia de ayer, ya no pude contener mi miedo y las lágrimas brotaron de mis ojos. Ese villano originalmente tenía como objetivo a esta humilde hija. Por un cruel giro del destino, mi segunda hermana sufrió en mi lugar. Si algo llegara a sucederle, esta humilde hija jamás encontraría paz. Yo también deseo saber qué villano audaz se atreve a codiciar a mi consorte. Al escuchar esas palabras, el peso en mi corazón finalmente se disipó. Este último obstáculo había sido superado con la misma facilidad que había anticipado. Desde la infancia, mi madre me había criado con gran esmero. En la capital gané reputación de ser excepcionalmente culta y talentosa, a menudo llamada en broma la doncella prodigio. El actual emperador valoraba mucho la educación de las mujeres. Con una reputación tan famosa, mientras mi rostro no fuera demasiado desagradable, entrar al palacio sería fácil. De lo contrario, Xianingan y Wang Xioner no me habrían destruido de una manera tan despiadada. Habiendo evitado todas sus conspiraciones y poseyendo una belleza que superaba con creces las expectativas del emperador, ahora no tenía obstáculos. Las concubinas seleccionadas para el palacio normalmente comenzaban con rangos bajos como asistente o asistente regular. Incluso alcanzar el rango de dama noble era un favor poco común. Sin embargo, yo salté directamente al rango de consorte, recibiendo un título por dispensa especial, un honor verdaderamente sin precedentes. Su Majestad. El eunuco que estaba cerca miró cautelosamente al emperador. Al ver su expresión resuelta y comprender que no estaba bromeando, se apresuró a sonreír y me presentó la bandeja con la bolsa. Este sirviente felicita a la consorte Du. Acepté cuidadosamente la bolsa. Antes de poder arrodillarme para expresar mi gratitud, el emperador, jugando con el anillo de jade en su dedo, continuó. Transmitan mi orden. Que el comandante del cuerpo de patrulla visite la oficina del magistrado prefectural para verificar el progreso. Asegúrense de que el caso se resuelva con la mayor rapidez. Agradecida por la atención del emperador, me incliné profundamente. Esta humilde sirvienta, esta humilde concubina, agradece a su majestad por su gracia. Xianinjin, Wang Zhen ha llegado el momento de que cobre mi venganza con intereses. Según el protocolo del palacio, después de recibir el rango en la selección imperial, una mujer reside temporalmente en la casa de su familia materna hasta que la Oficina Astronómica Imperial determine la fecha más auspiciosa para su entrada formal al palacio. Como ahora tenía el rango de consorte principal, el palacio me asignó especialmente una matrona principal, doncellas de palacio y eunucos para servirme. Sin embargo, antes de que pudiera abandonar el palacio, el comandante del cuerpo de patrulla, enviado por el emperador a la oficina del magistrado prefectural para preguntar por el progreso, ya había regresado. Informó que el magistrado Luan había confirmado que la mujer abandonada esa mañana en la calle del Pájaro Bermellón era efectivamente mi hermanastra menor, Wang Zhen. Usando la pista del broche de jade partido del colgante, ya habían arrestado al sospechoso, Xianingan. Convencida de que sus acciones eran perfectas, Xianingan no había notado que un fragmento se había desprendido del broche del colgante. Cuando fue llevada a la oficina prefectural para ser interrogada, todavía llevaba el cinturón adornado con ese broche de jade dañado. Así, ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. En cuanto a Wang Zhen, después de ser señalada y objeto de chismes en la calle, fue devuelta rápidamente a la residencia del Ministerio de Ritos. Con la identidad de Wang Zhen expuesta y Xiao Ning llevado a la oficina prefectural, comenzaron a circular rumores salvajes sobre sus encuentros secretos en las cámaras interiores.
Muchos afirmaban que llevaban tiempo conspirando juntos. Otros decían que Wang Zhen, con su orgullo arrogante, nunca había tenido interés en Shine. Había planeado que Shine me arruinara para poder ocupar mi lugar en la selección imperial. Pero cuando las cosas salieron mal, cosechó lo que había sembrado. De hecho, esta versión precisa de la verdad fue filtrada deliberadamente por mí a un gran costo. Siempre hay que prepararse para cualquier contingencia. Al hacer público el escándalo, incluso si mi propio plan de entrar al palacio como consorte fracasaba, Shine y Wong quedarían completamente arruinados. Tales acciones eran verdaderamente crueles. Con cada palabra adicional del comandante del cuerpo de patrulla, la expresión del emperador se volvía más oscura. Observé atentamente su rostro y rápidamente recogí mis ropas antes de arrodillarme. Su Majestad, mi padre siempre ha valorado su reputación por encima de todo. Temo que pueda quitarse la vida con una cuerda de seda blanca. Le ruego que salve a mi hermana. Asuntos tan indecentes podían tratarse como triviales o graves. Normalmente no merecerían la atención personal del emperador. Pero como el asunto ya había llegado a sus oídos y él mostró interés en intervenir, no había nada impropio en ello. Pronto las partes involucradas, Xian Ningan y Wang Zhen, fueron convocadas al palacio. Los acompañaban el duque de Qingan y su esposa, junto con mi padre. La noche anterior, Wang Zhen había estado soñando con entrar al palacio y convertirse en una dama noble. De la noche a la mañana, no solo se hicieron añicos sus sueños, sino que también enfrentó una vergüenza y ruina absolutas. Ya había vuelto todo su odio contra mí. Sus ojos, como dagas venenosas, se clavaban en mí sin descanso. Al verme no solo tranquila y serena, sino también devolviéndole una sonrisa triunfante y arrogante, Wang Zhen no pudo evitar lanzarse directamente hacia mí. «Eres tú, todo es culpa tuya». Habría querido matarme en ese mismo instante para desahogar su rabia, pero antes de que pudiera acercarse, los eunucos del palacio la sujetaron y la obligaron a arrodillarse en el suelo. «¿Cómo te atreves a alzar la voz en presencia de la consorte Da?» En cuanto a Xian Ninjin, su anterior aire de noble refinado había desaparecido. Ahora me miraba con un resentimiento amargo. Al ver a estos dos consumirse en su resentimiento, me pareció ridículo. Así que conspiraron contra mí y yo debía aceptarlo. Pero cuando utilicé sus propias tácticas contra ellos, eso me convertía en alguien despreciable. Lo verdaderamente despreciable aún estaba por venir. Luan, siempre bien informado, ya había oído la noticia de mi investidura como consorte Da. Después de inclinarse ante el emperador, volvió rápidamente su mirada hacia mí, juntó las manos y declaró, tal como la consorte supuso anoche. Este funcionario ha verificado que el broche de jade dañado pertenecía efectivamente al príncipe Xiao. La persona que abandonó a la segunda señorita en la calle esta mañana también provenía de la residencia del duque de Chen. Si este asunto no hubiera llegado a oídos del emperador, todavía podría haber existido una posibilidad de indulgencia. Pero ahora esa posibilidad había desaparecido por completo. Antes de que el emperador pudiera hablar, salté de mi asiento, con la furia ardiendo en mis ojos. Mirando fijamente a Xian, apreté los dientes y grité, «No te he hecho ningún mal, ¿por qué conspiraste con tanta crueldad para destruirme? ¿Qué quieres decir con destruirte deliberadamente? Está claro que tú eres la desvergonzada inquieta que conspiraba en secreto con Xiaoyin». Wang Xi sabía que su reputación ya estaba arruinada, así que naturalmente no escatimó esfuerzos para arrastrarme con ella. Se volvió hacia el emperador llorando. Su Majestad, Saningan vino a reunirse en secreto con mi hermana mayor durante la noche. Sin embargo, injustamente implicó a esta humilde sirvienta. Soy inocente y he sido acusada injustamente. Suplico a su Majestad que juzgue con justicia. Entonces, está sugiriendo que el príncipe Xiao, impulsado por su enamoramiento conmigo, se coló en la residencia del ministro durante la noche para cometer actos indecentes y luego me arrojó a la calle para arruinar mi reputación. No pude evitar soltar una carcajada ante lo que sonaba como una broma absurda. Su Majestad, ¿así es como se manifiesta el enamoramiento? ¿Por qué no? Solo destruyendo tu reputación podría cortar tus esperanzas de entrar al palacio. De lo contrario, ¿cómo podría esperar estar contigo para siempre? Permanecí impasible y respondí con calma.
Está sugiriendo que el príncipe Xiao codicia a las consortes imperiales y se atreve a desafiar la autoridad imperial por su propio beneficio egoísta. Aquella etiqueta de traición fue colocada sobre Xianinjin por la propia Wang Zhen. Verdaderamente no tenía ninguna razón para no seguir la corriente. Wang Zhen no se detendría ante nada para hacer que cayera bajo las sospechas del emperador y arruinar mis perspectivas futuras, ignorando por completo la situación de Zhen. Pero el duque y la duquesa de Qing'an no podían permitirse hacer lo mismo. Sabían muy bien que, con pruebas irrefutables, la acusación de que Zhen irrumpió de noche en la residencia del ministro y deshonró a su hija era completamente sólida. Sopesando el menor de dos males, echarme la culpa a mí, que permanecía ilesa, palidecía en comparación con confirmar el hecho de que Xianingan y Wang Zhen conspiraban en secreto. Mientras Aol Ningan aún estaba aturdido por la traición sin vacilar de Wang Zhen, el duque de Yin intercambió una rápida mirada con su esposa antes de arrodillarse y avanzar arrastrándose. Majestad, este hijo indigno ha albergado desde hace tiempo afecto por la segunda señorita. Se han encontrado con frecuencia. Anoche fue a buscarla después del anochecer. Al enterarse de que estaba con la primera señorita, entró en secreto en su patio. Ahora que este grave error se ha cometido, la casa del marqués de Qing'an ofrece casar a la segunda señorita con nuestro heredero como su consorte, uniendo así a nuestras dos familias. En cuanto a por qué, pese a profesar amor verdadero, la abandonaría en la calle para arruinar su reputación, nada de eso importaba. Siempre que la casa del ministro aceptara este matrimonio, yo, la víctima, por el honor de la familia, me abstendría de seguir investigando el asunto. Todo quedaría resuelto. Sí, exactamente así es. La mirada furiosa de la duquesa de Qin atravesó a Wang Xini como un cuchillo, como si mirara a un enemigo mortal. Sin embargo, se obligó a reprimir el impulso de despedazarla y habló con voz firme. Los dos jóvenes intercambiaron prendas de afecto. La segunda señorita incluso hizo con sus propias manos una bolsita para el heredero. Dicho esto, sacó de su manga la bolsita preparada. Al oír esto, Wang Zhen replicó instintivamente sin pensarlo ni un instante. No, eso claramente sus ambiciones siempre habían sido desmesuradas. En sus ojos, Xianinjin no era más que un tonto enamorado dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Incluso había contado con que él confesara su relación ante el emperador y la arrastrara completamente con él. Sus celos y odio habían vuelto completamente loca a Wang Zhen, dejándola ciega ante la creciente decepción y frialdad en los ojos de Xian mientras presenciaba sus acciones. Pero un adulador no es un verdadero perro, también puede sentir dolor y tristeza. Esta vez, antes de que el duque y la duquesa de Chen pudieran decir otra palabra, mi padre, siempre hábil para leer la situación, levantó la mano y le dio una fuerte bofetada a Wang Zhen. Hija rebelde, todavía escupiendo mentiras a estas horas. Has avergonzado a toda nuestra familia. Con eso, se arrodilló ante mí. Su Majestad Imperial, consorte da, puesto que Wang Zhen y el príncipe sí están mutuamente enamorados, este viejo servidor se atreve a suplicarle que les conceda el matrimonio. Sería un resultado beneficioso para todos. Las conciencias culpables mienten mal, especialmente cuando el plan está tan mal ejecutado y lleno de agujeros. Continuar con esta farsa no beneficiaría a nadie, terminarla ahora era el mejor resultado. El ministro de Hacienda habla con sabiduría. El duque y la duquesa de Chen, aunque reacios, también se postraron ante mí. Suplicamos a la consorte que conceda este matrimonio. Mi rostro se torció con conflicto, como si quisiera indagar más a fondo, pero al final suspiré para mis adentros y volví la mirada hacia el emperador. Esta humilde servidora considera que es lo más apropiado. ¿Qué piensa su majestad? Mi amada consorte es magnánima. Naturalmente no tengo objeción. La mirada indiferente del emperador recorrió a la multitud reunida. El duque y la duquesa de Chen han fallado en su deber de educar a su hijo. El hecho de que la conducta del príncipe Xiao sea impropia es innegable. Un carácter así es totalmente indigno de ocupar altos cargos. A partir de hoy será despojado de su puesto y confinado en su residencia para reflexionar sobre sus faltas. Muy bien. En mi vida anterior, Xianinjin desafió mi reputación manchada e insistió en casarse conmigo por amor. Aunque inevitablemente enfrentó chismes,
Eso le ganó la reputación en los círculos oficiales de ser un hombre de profunda lealtad y rectitud. El emperador gradualmente le confió mayores responsabilidades y su carrera oficial floreció hasta alcanzar la cúspide del poder. Ahora, con esta mancha sobre él, su camino hacia el ascenso queda prácticamente bloqueado. Por supuesto, la memoria de la gente es corta. Con una planificación cuidadosa aún podría regresar cuando pase la tormenta, pero es una lástima. Mientras yo permanezca al lado del emperador, nunca volverá a levantarse. Así, el asunto quedó resuelto. 7 días después entré al palacio con gran pompa, llevando toda la dote que mi madre me había dejado. Wansu, tal como en mi vida pasada, se casó apresuradamente con la casa del duque de In con unos pocos carros de dote sin valor. En mi vida anterior afirmaron que mi comportamiento había manchado la reputación de la familia y me obligaron a entregar la mayor parte de la dote de mi madre a Wansu. Eso le permitió vivir con lujo y libertad dentro del palacio. Con mi reputación destruida y sin riqueza alguna, soporté toda humillación en la residencia del duque de Qin, soportando el sufrimiento en silencio. Nadie jamás notó mi dolor. Ahora nuestras fortunas se han invertido por completo. A diferencia de mi vida pasada, Wang Zhen no es la víctima, es la instigadora de toda la situación. Todos saben que la situación actual deschain de sobra de Wang Zhen. El tormento y la humillación que enfrenta en la casa del duque de Qin serán varias veces peores que lo que yo soporté en mi vida pasada. Pero Wang Xino no era del tipo paciente y reprimido como yo lo fui. A los pocos días de entrar en la casa ya había causado un gran escándalo con la señora Xia y su hija, incluso olvidando su dignidad al pelear en público antes de correr hacia Xian para llorar. Antes, para mantener a Xianingan completamente bajo su control, Wang Zhen siempre se había mostrado como una criatura frágil y desvalida. Este nuevo lado feroz y manipulador fue un cambio total que reveló su verdadera naturaleza ante Xianinjin. Recordando cómo ella lo arrastró sin piedad a sus intrigas en el gran salón sin pensar en su seguridad, todo rastro del profundo afecto que alguna vez existió desapareció. Cuando las gafas color de rosa del amor se rompen, no hay vuelta atrás. Wang Xino se transformó rápidamente de tesoro preciado de Xianin en un ojo de pez inútil que no ofrecía ningún apoyo. Él ya no tomaría su lado en las disputas domésticas. Incluso dejó de visitar sus aposentos y en cambio se sumergió en los brazos tiernos de sus nuevas concubinas. Sus atenciones suaves calmaban la frustración de su carrera estancada. Aquellas concubinas tampoco eran fáciles de tratar. Abierta y secretamente culpaban a Wang Zhen de todo. Poco a poco el resentimiento de Xianin hacia Wang Zhen creció exponencialmente. Al ver la indiferencia de Xianin, la señora Xiao aprovechó la oportunidad para atormentarla sin restricción. La señora Xiao nunca había sido una persona bondadosa. Todas las tácticas mezquinas y crueles que usó contra mí en mi vida pasada ahora estaban dirigidas a Wang Zhen. Wang Zhen sufrió repetidas injusticias sin nadie a quien acudir. Ni siquiera tenía plata para sobornar a los sirvientes y gradualmente su espíritu se quebró. Ya no se atrevía a resistir. Los espías que había colocado dentro de la residencia del duque de Chen informaban periódicamente a Linger sobre la situación actual de Wang Zhen. Linger no pudo evitar suspirar cuando lo mencionó. Señora, me pregunto de dónde saca la duquesa de Chen todos esos métodos de tortura. El otro día, cuando la segunda señorita causó un escándalo, la encerró en el chiquero con el pretexto de calmarla. La segunda señorita tenía tanta hambre que luchó con los cerdos por la comida. Ha perdido completamente la razón. Yo había presenciado personalmente la crueldad de la duquesa de In. Cuando el corazón humano se vuelve perverso, no conoce límites. Comparado con la tragedia de mi vida pasada, donde perdí a mi hijo y mi propia vida, lo que Winnie sufría ahora no era más que una pequeña fracción del interés. En cuanto a Xianinjin, por supuesto que no podía salir tan fácilmente. Tomé una horquilla de la mesa de tocador y la deslicé por mi moño. Mirando a Linger en el espejo de bronce dije, dile a nuestra gente que es hora. El dinero puede hacer que hasta el diablo muela el molino. Ya había ganado a las sirvientas del séquito de Wang Zhen. Cuando llegara el momento adecuado, alguien le susurraría constantemente al oído, recordándole que su desgracia actual era culpa de Xian. Si Xianingan hubiera sido más cuidadoso en aquel entonces,
Si no hubiera juzgado mal a la persona y destruido mi vida tan imprudentemente, ella ahora sería la concubina favorita entronizada en el palacio. Si Xianin hubiera seguido amándola y protegiéndola, no estaría sufriendo toda clase de humillaciones en la mansión del duque de Chen. Tras soportar tantas humillaciones, el corazón de Wang Zhen se volvió completamente retorcido. Naturalmente dirigió todo su odio hacia Xian. Fingió halagarlo para atraer a Xianingan a sus aposentos privados, lo emborrachó completamente y lo empujó al estanque de loto del patio trasero. Cuando alguien lo descubrió, el cuerpo de Xianin ya estaba frío. Se decía que en su borrachera Xianingan había murmurado mi nombre sin cesar, confesando que no debería haber conspirado contra mí ni traicionado mi confianza. Solo entonces comprendió sus verdaderos sentimientos, pero ya era demasiado tarde. En cuanto a por qué pronunció palabras tan extrañas, esa es una pregunta que solo el rey del infierno podría responder. Linger no pudo evitar escupir con desprecio, su rostro lleno de satisfacción. El príncipe Xiao está muerto. La anciana señora Xiao acusó a la princesa heredera de asesinar a su propio esposo y la envió a la oficina del magistrado prefectural, exigiendo el castigo de Lin Chi. Pero inesperadamente la princesa heredera murió repentinamente en prisión. ¿Quién sabe por qué murió tan fácilmente? Eso fue una ganga para ella. Acaricié suavemente mi vientre que crecía poco a poco y empujé el libro de cuentas hacia Linger. Entrega estos registros del maltrato del duque de Inacia Wang-Chaine a mi padre. Él sabrá qué hacer. La razón por la que retrasé actuar contra mi padre fue precisamente para usarlo en este momento. Si Xiao Ningan y Wang He debían morir, entonces el resto de la casa del marqués de In también debía morir. Tras recibir mis instrucciones, mi padre llevó rápidamente al marqués de In y a su esposa ante la corte, acusándolos del cruel trato hacia su hija. Al recibir la noticia, ignoré mi embarazo y me arrodillé ante el salón del gobierno diligente, suplicando al emperador que hiciera justicia por mi hermana. Su Majestad emitió un edicto para una investigación exhaustiva. Las pruebas eran demasiado contundentes para que el duque y la duquesa lo negaran. Fueron despojados de sus títulos y toda la familia fue exiliada a una tierra dura y helada, con prohibición de regresar jamás a la capital. Los mimados amos de la casa del duque de Qing'an no pudieron soportar las penurias del exilio. No pasó mucho tiempo antes de que murieran uno tras otro durante el camino. Con mi pincel de pelo de lobo taché cada nombre del pergamino. Finalmente arrojé el pergamino vacío al brasero. Así, todos los enemigos de mi vida pasada pagaron el precio que merecían. 5 meses después, el niño en mi vientre nació sano y salvo y se convirtió en el príncipe imperial mayor. El emperador estaba lleno de alegría y de inmediato me elevó de consorte a noble consorte. Nuestra dinastía siempre ha seguido la regla de establecer al hijo mayor como heredero. Mientras pudiera criar al príncipe imperial mayor hasta la edad adulta con seguridad, pasaría la segunda mitad de mi vida disfrutando de honor y esplendor como la venerada emperatriz viuda. Mi futuro apenas acababa de comenzar. El fin.